Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que realizamos desde una ubicación desconocida del hemisferio norte. Y lo hacemos los tres mosqueteros de la geopolítica. Jorge Turmo. Hola, buenos días. Ángel Rodríguez. Buenos días o tardes. O buenas tardes. O Aquí cuando uno pretende que el programa es por la tarde, pero lo está acabando en otra hora, hace el juego. O sea, imaginaos que esto fuera de madrugada. Buenas madrugadas. A la 1:30 de la madrugada estamos. Bueno, como todo el mundo sabe que eso es virtual, pues claro, podría ser cualquier cosa. Y que lo vamos cambiando. Ya vi que se lo explicaste. Y lo que vamos a hacer es empezar hablando de la breaking news de la semana. Que no puede ser otra más que las manifestaciones que se han producido en China por la política de COVID-0. Sabéis, por enmarcar un poco el asunto y que hablen estos jóvenes, porque ya hablé ayer, me explayé en un pequeño directo que hice. Sabéis que se produjo un incendio en un edificio de la capital de la región autónoma de Xinjiang, de Urumqi. Ese incendio tuvo efectos catastróficos, murieron 10 personas, pero sobre todo porque los bomberos que acudieron al lugar no pudieron llegar hasta el edificio y no pudieron llegar por las barreras que se habían puesto por la política de COVID-0 para evitar que la gente saliera de sus edificios por las medidas de confinamiento. Y aquí empezó a surgir, en fin, el miedo y la protesta en todo el país porque los vídeos se retransmitieron por las redes sociales a toda China. Hay un vídeo que es muy ilustrativo en donde se ve como la manguera no llega. Claro, está desde otra calle y no llega. Entonces, el que está filmando desde el edificio al lado, desde el mismo edificio, está diciendo, pero no se dan cuenta de que no llega el agua. Bueno, pues esto es lo que produjo las manifestaciones que hemos visto, muy intensas entre el 25 y el 27. Yo creo que se han reducido en intensidad el 28 y el 29. Ya veremos cómo evolucionan, pero que han planteado un dilema a las autoridades chinas. ¿Qué hago? ¿Las reprimo a bofetadas? ¿Las permito? ¿Levanto la política de COVID-0? Entonces, yo ayer contaba que yo estuve consultando con una viróloga muy conocida aquí en España, con Graciela Almendral, y ella me decía que no podían y que había una serie de razones médicas para hacerlo. Ella es defensora de la política de COVID-0, entiende que es una política útil cuando no tienes vacunas, pero cuando tienes vacunas lo que hay que hacer es vacunar para desmontar esa política de COVID-0. A China le salió bien en el sentido que su sistema productivo sigue funcionando y desde ahí, bueno, pues la verdad es que fueron los únicos que no sufrieron una recesión durante la inicialmente. Y el asunto está en los problemas que luego han planteado sus vacunas, poco eficaces, y que además no se ha completado la pauta de vacunación a los mayores de 79 años, con lo cual ahí existe un peligro porque no tienen bastantes camas UCI para hacer frente al tema. Y entonces a partir de ahí, claro, la especulación, la imaginación de la gente, nunca habíamos visto protestas como esas en China. ¿Qué pasará? ¿Derribarán el gobierno de Xi Jinping? Bueno, pues todas estas cosas hemos escuchado y hemos leído en las redes sociales, sobre todo, mucha especulación sobre esta cuestión. Y yo creo que he hablado bastante. Si queréis opinar. Sí, bueno, lo que ha dicho Óscar, el problema desde el punto de vista técnico es que la vacuna china no es tan efectiva como las europeas, que hay pues más o menos la población mayor de 60 años, menos del 70% tiene la tercera dosis, parte de los de más de 80 tampoco la tienen, y además tienen problemas con, como dice Óscar, con la infraestructura para poner la vacunación. La respuesta de las autoridades en este contexto, pero como siempre lenta con estas cosas, es que van a poner en marcha equipos móviles de vacunación, identificando a la gente por los barrios, es decir, que tienen que intensificar la campaña de vacunación. Hasta ahora la COVID-0 les permitía, no digo que relajarse al respecto, sino suponer que ese no era un problema fundamental. Y luego que la efectividad de la vacuna pues no es la misma que aquellas que se basan en el ARN mensajeros, sencillamente. Todo eso lleva a una situación en la cual han tomado esta decisión desde hace mucho tiempo y ahora empiezan a verse las protestas un poco por todo. En estos casos las protestas vienen por todo, pero se vocalizan fundamentalmente pues, por los muertos de Urumqi. Eso es lo que ha desatado las propuestas, los vídeos virales por todas partes, la censura en Internet de todo tipo de términos y palabras, cualquier palabra o término que se considerase como relacionada con las protestas queda inmediatamente prohibida en Internet, entonces los internautas se inventan otras
por lo que se ve en algunos casos, los internautas están utilizando redes extranjeras, utilizando VPN para conectarse, para mover los mensajes por esas redes. A esas redes, evidentemente, el gobierno chino no puede tener tanto control de acceso como tiene con los proveedores de Internet a todos los niveles, y mientras las autoridades chinas están intentando reducir la expansión de esa información por las redes, que no lo están consiguiendo mucho, se están planteando, como dice Óscar, hasta qué punto tienen que mantener la represión. Tener en cuenta de todas maneras que son manifestaciones de relativamente pocas personas para lo que estamos acostumbrados en casi cualquier otra parte del mundo, pero son muy significativas porque en China, desde prácticamente, no ha habido manifestaciones de ningún tipo. Y esto está relacionado con los confinamientos, que ahora es cuando le han producido, posiblemente cuando veamos los datos del crecimiento de China en 2022, veremos el efecto de los confinamientos. Lo que pasa es que no se verá de forma directa, lo veremos en términos de unas cifras de crecimiento del PIB bastante inferiores a lo que ellos esperaban. Yo ayer comentaba que es verdad que China ha renunciado a hacer la previsión de crecimiento este año, que estaba fijada en el 5,5%, pero la OCDE tiene su previsión, que es que este año crecerá un 3,3%, lo cual supondría un 2,2% menos. Y bueno, echando el calculillo, 384.000 millones de dólares menos. Oye, eso es el presupuesto ¿de qué país? O sea, de algún país. El presupuesto no es el PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB de Dinamarca y el PIB de Marruecos, así para empezar. Que para abrir boca no está mal. Y bastante paro. Sí. Porque en China, no recuerdo bien la estimación, pero me parece que a partir, por debajo del 5%, la economía china empieza a hacer desempleo. Sí, apuntando un poco sobre lo que decía Jorge, uno de los problemas fundamentales que tiene Xi Jinping es que no puede abrir, entre otras muchas cosas, porque un repunte de contagios con la ratio de camas hospitalarias que tiene por cada 1.000 habitantes podría ser catastrófico en China, porque no hay camas para esto. O sea, la razón de la política de COVID-0 es esa, es no colapsar los hospitales, exactamente igual que aquí se pusieron los confinamientos. Exactamente 3,6 camas por cada 100.000 habitantes, en Japón 7,3. Pues ahí está el origen del asunto. Y luego las protestas, pues hombre, protestas ha habido. Lo que pasa es que han sido mucho más localizadas en la fábrica donde fue en Shenzhen. Sí. En la fábrica de Foxconn, que salió la gente cuando el confinamiento y salió todo el mundo corriendo de la fábrica, o sea, aquí no nos quedamos, luego tuvieron que volver porque ya llega una situación que la gente ya está harta y salta por todo. Lo que pasa es que yo creo que es la primera vez, que es lo que se dice en algunos medios, que tiene un matiz político, porque yo creo que las otras eran simplemente estoy hasta el gorro del confinamiento, me voy, pero ahora sí que es verdad que hay algo un poco más organizado. Han pedido la dimisión de Xi Jinping, la han llamado dictador y el movimiento de los papeles blancos. Me ha hecho gracia esta mañana leyendo un político, dicen que no va a parar ese movimiento porque uno de los principales proveedores, distribuidores de los paquetes de folio dice que sigue vendiendo folios, pero se lo verá mañana. Así que esto parece que no va a ir a extrapolar, como ponían, que sí es el fin de Xi Jinping. No es el fin de Xi Jinping, ni muchísimo menos. Y estábamos esta mañana hablando, Óscar y yo, riéndonos que ¿con qué nos estábamos riendo? Esa es buena pregunta. Estaba yo diciendo con qué nos estábamos riendo. Sí, era una nota muy buena, además, que estabas contando. Y ¿De China? De China, sí. ¿De China? Sí que sí. Me dejas tomar. Está muy bien. De por qué no podían parar la política que no iba... ya me he acordado. Que le han echado la culpa a los gobiernos locales. Claro, sí. Le han echado la culpa a los gobiernos locales, que es un clásico en el sistema comunista. O sea, cuando hay que buscar la culpa de alguien... Voy a buscar el vídeo, aunque la gente ayer ya lo vio. A ver si lo encuentro. Tú sigue hablando. Sí, bueno, pues la culpa la tienen los gobiernos locales. Digo, sí, los gobiernos locales van a hacer algo que no sea seguir las directrices de Xi Jinping. No se lo creen ni ellos. Sí, pero el argumento en este caso, como en muchos otros distintos, es nosotros, gobierno central, Xi Jinping, hemos... 近期群众反映的问题呢，主要不是针对疫情防控本身，而是集中在防控措。 Empieza diciendo, de hecho, los problemas señalados por el público no están dirigidos a la prevención y el control de la epidemia en sí, sino que se centran en la simplificación de las medidas de prevención y control. Ignoran las aspiraciones del público. Y luego continúa el muchacho.
que es el responsable de sanidad, de China. Sí. Dice, en algunos lugares se ha ampliado el área de control y el alcance del personal. El cierre de algunas zonas no se ha desprecintado durante mucho tiempo y en algunos lugares se ha cerrado sin la aprobación del gobierno. Es decir, resulta que en algunos cierres las zonas no se han desprecintado durante mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se les olvidó? Se les olvidó. Que no se acordaron de desprecintarlas y esto se ha hecho sin aprobación del gobierno central. Claro. Del gobierno central. Siguiendo las instrucciones, pero sin aprobación explícita. Son los gobiernos locales. Firman el confinamiento, se piran a Hainan, que es la Mallorca china, y se olvidan de ellos. Entonces la gente se cabrea y se mosquea, no sé. Oye, con razón. La gente se enfada por cualquier cosa. Entonces, políticamente yo creo que no va a haber grandes cambios. Desde luego no creo ni siquiera que haya ruido en la cúpula del Partido Comunista. Lo que tratarán, digamos, es de reequilibrar la situación. Es decir, bueno, pues abrimos un poquito por allí, relajamos alguna cosa por allá, a ver si escampa la cosa. La situación es la misma que en Irán. No hay alternativa política clara al régimen actual. Es decir, la alternativa política, me refiero a una estructura política ya que exista en la oposición o en la clandestinidad, si me apuráis, que pueda, digamos, plantearse como una alternativa creíble al Partido Comunista. Así que, por ahora... Además, recién nombrado, tiene todos los artificios, después de todos los mecanismos en su mano, no tiene... con lo cual me parece... Lo que parece que van a hacer va a ser una modificación cosmética, como se hace en muchos otros sitios, y parece que los tiros van en la siguiente dirección. Las medidas de COVID-0 se adoptan por el problema de salud que hay y porque esto es una pandemia. Entonces parece que para enero o febrero lo que quieren es clasificar la COVID como enfermedad endémica, ya no pandemia. Con lo cual, las medidas que hay que tomar son distintas. ¿De qué nos suena? Son distintas. ¿De qué nos suena? ¿De qué nos suena? Parece que la cosa va a ir por ahí. Bueno, pero ya hicieron cambios. Es que, de hecho, ya lo estaban levantando. Claro. O sea, ya habían producido las cuarentenas, habían reducido la exigencia de PCRs para viajar dentro del país, que antes había que hacerse 2 en los 48 horas inmediatamente antes de hacer el viaje, ahora solamente había que hacerse una. O sea, ya estaban desmontando cosas porque la gente tiene que desmontar para que la gente se vaya contaminando, pero poco a poco, no vaya a ser que al final todos los ancianos acaban enfermos y a ver en qué camas les meten. Tienen Es más, me decía Graciela que se están comprando muchos respiradores, los chinos, los ciudadanos, están comprando respiradores privados para tenerlos en casa, porque prevén que con estos repuntes pues puede pasar cualquier cosa. No, que yo lo decía que la prueba de fuego la veremos en el Año Nuevo Chino. Sí. Que es en enero. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, porque ahí es la mayor migración humana de la historia. Todos los años. Cientos de millones de personas se mueven y eso nos dará una idea de por dónde van a ir las políticas del gobierno chino, que evidentemente no van a ir por cambiar todo lo que hay, ni mucho menos, ni por ceder ni el más mínimo, con la mínima cuota de poder, en absoluto. Otra cosa es que llega un momento en que las protestas pues, se limiten a folios en blanco y el régimen diga, bueno, pues un folio en blanco es un folio en blanco y ya está. Pues muy bien. Nos parece muy bien. Yo lo que quiero es sacar a mucha policía para decir, a fulano que grita mucho, a la trena, a tío también que grita mucho, los demás habéis tomado nota, vais con el folio vamos por a ahí relajar un poco las medidas y esto que se vaya disolviendo, señores, la gente molesta. Venga, a trabajar a Foscon y a estar quietecitos. Una cosa de estas. Bueno, pues con esto las breaking news y vamos con las noticias geopolíticas de la semana. Y para no perder la costumbre, empieza Jorge. Bien. Y vamos a ir lo más lejos posible, que es lo que está más lejos de aquí, de todo esto, Pakistán. El grupo islámico Tehrik y Talibán Pakistán, que son los talibanes de Pakistán, totalmente apoyados por los talibanes afganos, aunque digan que no, ha decidido que la tregua que había declarado unilateralmente con respecto al gobierno de Pakistán se termina de forma inmediata. Los yihadistas han dicho que el gobierno de Pakistán, el ejército, ha atacado sus bases y sus campamentos y que eso no puede ser. Y que a partir de ahora están abiertos a cualquier tipo de ataque en todo el territorio pakistaní. No solamente... Claro, ellos consideran que las zonas tribales de Pakistán son suyas. Entonces, cualquier operación que hace el ejército en las zonas tribales de Pakistán las consideran un atentado a sus derechos. Hasta a su soberanía nacional. Han ido aguantando pacientemente, pero han dicho que ya vale. Con lo cual se le suma otro problema más al gobierno de Pakistán, que tiene ya una enorme cantidad de problemas. Además de Imran Khan, que ha vuelto otra vez a... Imran Khan, que ha vuelto. Va con las patas así puestas en una silla de ruedas. Pues perdone, pues he dispuesto el brazo de mala manera. Va con la pata así,
con el propósito de converger con todo su movimiento en Islamabad. Eso es una marcha. Pues era finales de noviembre, sí, principios de diciembre, o sea que debe estar ahí a la vuelta de la esquina. De ahí nos vamos a más yihadismo en Somalia. El grupo Al-Shabaab la semana pasada primero atacó un hotel que está justo al lado del Palacio Presidencial. Me imagino que porque no pudieron atacar directamente el Palacio Presidencial, está al lado, y porque además ese hotel ellos saben que es utilizado de vez en cuando por miembros del gobierno como residencia. Duermen ahí y de hecho hubo varios miembros del gobierno que consiguieron escapar, vamos, de milagro cuando llegaron los de Al-Shabaab. Han matado a casi 10 personas en unas cosas y las otras y la última noticia es que el ejército somalí ha conseguido matarlos a todos. Uno se suicidó porque fue el que hizo detonar una bomba y a los demás pues, los acaban de matar. En ese sentido, el episodio ha terminado. Pero es significativo de que Al-Shabaab está atacando pues, en muchas partes, incluso en partes de Somalia, de lo que es la zona de somalí de Etiopía, exactamente igual, y se desplaza con muchísima facilidad por todos los lados. Esto le ha resultado relativamente bien al gobierno, pero un atentado justo al lado del Palacio Presidencial es muy significativo. Justo al lado. No es ya un edificio, un hotel en el cual puedes secuestrar a un grupo de turistas occidentales de donde sean, que está en la playa, que esto que está en el centro, que es por donde pasa buena parte de las delegaciones. O sea, que es muy significativo. Y luego, la otra noticia, nos vamos a Venezuela. Como sabéis, está en marcha una mediación en la cual intervienen Alberto Fernández, el presidente argentino, Gustavo Petro, el de Colombia, y, dado que no tiene nada más que hacer, Emmanuel Macron, el presidente francés, para mediar entre el régimen de Maduro y la oposición con la intención de llegar a unas elecciones limpias, presenciales, limpias en 2024. Eso es el intento que hay en el cual haya una presencia internacional en esas elecciones. O sea, que si eso se hace efectivamente, sería interesante. En la oposición no solamente está el grupo de Guaidó, sino otra serie de grupos que aquí conocemos menos, pero que tienen cierta relevancia. Acordaos que una de las razones por las cuales el enfrentamiento de la oposición contra Maduro no ha triunfado es que hay varios grupos, están divididos entre ellos y no han conseguido llegar a un acuerdo. Bueno, pues dentro de este contexto y como señal de apaciguamiento, Estados Unidos ha decidido reducir parte de las sanciones. Concretamente, ¿cuáles? Pues las referentes a la explotación y extracción de petróleo. Había puesto el cartel demasiado pronto, perdón. Sí, lo puedes poner ahí perfecto. El Chevron PDVSA. Efectivamente, es Chevron, a la que le daban permisos para que empiece fundamentalmente la revisión de las instalaciones que están hechas en cripto. Aquello no funciona por ningún lado, la puesta en marcha, etcétera, etcétera. Lo más probable es que eso dé paso, si el proceso de mediación continúa, a una segunda etapa en la cual puedan vender, puedan mejorar la infraestructura, porque ahora el problema que tienen es que no tienen, la estructura está fatal, las refinerías no funcionan, no tienen los combustibles. Ayuda a Irán incluso. Sí, ayuda a Irán. Pues podrán empezar a vender. El CEO de... citados, ¿eh? Sí, muy bien. El mundo está últimamente está muy movido. Iba a decir excepto España, pero no, porque Pedro Sánchez ya ha dado el salto a lo internacional, presidente de la Internacional Socialista. Más siglos pasos de Macron. Pero el presidente de Chevron, el CEO de Chevron, que creo que es Michael Wilf, decía el otro día que, bueno, que tampoco se espere que va a haber petróleo para mañana. Inmediatamente no. Que meses o años para retornar, porque ahora están en 600.000 barriles, dejadme que ponga esto grande, 600.000 barriles de producción diaria, pero Venezuela llegó a producir 2.700.000. Sí, Venezuela, vamos, un montón. Pues porque no han sido capaces de mantener las instalaciones. Todos los técnicos extranjeros se han ido por presiones del gobierno directamente. Los han sustituido por venezolanos afines al movimiento de Maduro, pero absolutamente incapaces desde el punto de vista técnico. Entonces aquello, vamos, para tener que pedir ayuda a los iraníes. Sí, ¿cuántos millones ha sido el éxodo en Venezuela? Yo me quedé en casi 6. Sí, creo que había sido 5 o 6 millones, sí. En fin, ¿qué más? No, eso es ya que estamos hablando de... Una cosa importante, a ver si encuentras la foto de Maduro con el chándal de Barcelona, que tengo unos estudiantes en clase que cada vez que la pongo se cogen unos cabreos pues en el Barça. ¡Qué mala leche tienes! El otro día se me dio enfado uno, digo, está buenísimo. Perdona, Jorge. No, lo último que hablamos de éxodos, el éxodo venezolano pasa mal desapercibido, el éxodo cubano, se supone que este año pasado se han ido como el 2% de la población se ha ido de Cuba. Sí. Hay un flujo constante. Cuba es el único país de toda la zona cuya población no ha crecido en los últimos 15 años, porque el crecimiento vegetativo se compensa con la migración.
Dentro de poco va a haber más cubanos fuera que en Cuba. Con el problema político... No, la situación económica, sobre todo. Sí, la situación económica, pero eso significa que a medio y largo plazo la presión contra el régimen de Castro será todavía mayor. Bueno, de Díaz-Canel, sí, pero vamos. Pero ya hemos visto a Díaz-Canel. Vamos a ver. Hemos visto en Díaz-Canel visitar a Vladimir Putin estos últimos días y sacar algo magnífico que es una estatua de Fidel Castro. Yo no sé si habrá conseguido más, supongo que sí, petróleo, contratos de gas, no lo he mirado, pero está en eso, está en tratar de sobrevivir otra vez con el hermano mayor. Sí, sí. Pero tiene bastante difícil. Recordamos cuando el hermano mayor se vino abajo a principios de los 90, lo mal que lo pasó. ¿Cómo lo llamó? El periodo especial. Ahora están en otro periodo especial. Sí, exactamente. O especialísimo. Yo no especialísimo. Ahora estamos en el propio cuentismo. ¿Cuál? Creo que le llamaron así, sí. Vamos a abrir la economía para que haya algo de mercado y por cuenta propia. Cuenta propismo, me parece que. Ahora usted por su cuenta intenta sobrevivir como pueda. Pero eso sí, los grandes sectores siguen manejados por el Estado, lo que queda de ellos, porque a veces son menos productivos. Claro, es que no... Bueno, y de aquí creo que nos vamos a Estados Unidos, si queréis. Esto lo habréis visto en todas las noticias. La Comisión Federal de Comunicaciones ha vetado la importación de buena parte de los productos de Huawei y de ZTE, sobre todo los equipos de conocimiento, routers, servidores, etcétera, etcétera, por considerar que suponen riesgos para la seguridad nacional. No digas routers, que parece que han prohibido a Reuters. Routers, perdón. Hazlo paleto. Los routers. Bueno, y también Canadá. Canadá también va a cambiar su ley de inversión Canadá para los chinos. Se ve que la bronca que le hizo Xi Jinping no le gustó a Justin. No creo que fuera la cosa por ahí. Justin dijo, me han echado la bronca en público. Ahora les voy a... No, pero posiblemente dentro del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, eso viene en el mismo paquete. Está muy claro. ¿Vale? ¿Más cosas? Sí. Pues sí. O cuento yo una tontería y tú luego nos cuentas tu excursión. ¿Cómo que excursión? Tu excursión. La excursión a la que no me quisiste llevar. Además con una excusa barata. Los alemanes no te dejan ir, Óscar. Si esto es España. Si es que le tenían vetado. Si esto es España. Le tienen vetado. Vamos a ver. No me acuerdo ahora, ya no me voy a acordar del nombre de este señor que voy a poner en pantalla, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. Uno de nuestros entrañables chihuahuas bálticos que... Verás. Edgar Rinkevich. Bueno, pues nuestro querido Edgar a la mesa. Lo que ha dicho es que debemos permitir que los ucranianos utilicen las armas para atacar los emplazamientos de misiles o los campos aéreos desde los que se lanzan las operaciones rusas. Bueno, pues aquí tenemos una de esas noticias típicas de los chihuahuas bálticos. Es decir, tenemos que darles armas pesadas de largo alcance que ataquen directamente al territorio ruso, porque esto no nos va a producir ningún riesgo de escalada, ¿verdad? No va a producir ningún riesgo de escalada. Lo cual es típica noticia de Chihuahua Báltico, lo cual me parece absolutamente entrañable y había que traer. Pata de banco. Luego tenemos, también relacionado con esa región báltica, tenemos el problema de los escandinavos y a ver si van a entrar en la OTAN o no. Para ello, Erdogan está presionándoles cada vez más, dice que no están cumpliendo, no les están dando lo que ellos les han pedido. En concreto, lo que les recuerda es que firmaron un memorándum trilateral en la OTAN en donde se decía que Finlandia y Suecia llevarán a cabo una lucha contra el terrorismo con determinación, resolución y de acuerdo con las provisiones de los documentos y políticas relevantes de la OTAN. Lo cual, en el entendimiento del bueno de Erdogan, quiere decir que, oiga, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a extraditar. Tráiganme a los kurdos, a todos esos que tienen ahí que eran los que mandaban, tráigamelos que los quiero yo detener. Por otra parte, esta foto me parece realmente brillante, porque realmente le está mirando a Erdogan como diciendo, yo creía que los escandinavos eran más altos, señor Ulf Kristersson. Pero no son tan altos al parecer en la opinión que tienen los turcos hoy en día. Y otra noticia para terminar de Turquía, y es que, como sabéis, Turquía no se llevaba muy bien con Egipto, porque siempre han estado muy cercanos a la hermandad de los musulmanes, a la hermandad musulmana, movimiento político de carácter islamista, que además suní, que llegó al poder en Egipto, con Musri, que luego murió en la cárcel en circunstancias extrañas, porque el general al-Sisi le dio un golpe de Estado, le echó del poder democráticamente obtenido y ahora al-Sisi es el que gobierna en Egipto. Pero es que con esto del Mundial de Qatar resulta que al-Sisi y Erdogan se apretaron las manos, se las estrecharon
y parece que ya son amiguitos. Y ahora lo que ha dicho Erdogan es que hay que viajar. Tiene que ir uno a casa del otro a verse, porque ya los ministros están en conversaciones y la cosa hay que destaponarla y llevarnos bien, que hay muchos intereses gasísticos en el Mediterráneo Oriental de los cuales hay que hablar. Y Líbano, hay que recordar cuando pusieron Libia, la zona económica especial los turcos con Libia que ahí arrasaron con los derechos de los demás. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí tela que cortar. Y esto es lo que yo quería contar. Vale. Pues vale. Ahora voy a contar la noticia de verdad que es noticia. Tenía que haber sido breaking news, pero no me ha dejado porque está enfadado conmigo, porque no le lleve de Será porque porque no me llevaste de excursión. Y con una excusa terrible, los alemanes no te quieren. Y no es una excursión cualquiera, es que fue una visita a una representación de muy alto nivel de geopolinómicos. ¿Qué ibas tú? Iba yo solo. Jorge porque no podía, pero Óscar es que le vetaron directamente, lo dejaron ir. Vieron el canal y dijeron, no, ese no. A la fábrica de Airbus. Ese no que sale en La Sexta. En la otra punta de esta localización desconocida del hemisferio norte. Y la verdad es que estuvo muy entretenida porque fuimos a la parte de defensa, no nos dejaron ver el Eurofighter, pero nos dejaron ver una cosa que yo no era consciente ni de que existía y me pareció súper interesantísimo, que es el A330 MRTT, a ver si lo digo bien, Multi-Role Tanker Transport o algo así, que es un avión en el cual yo no me montaría en la vida, ahora os diré por qué, pero lo que hacen básicamente es coger a Airbus comerciales 330 que llevan ya unos años importantes en servicio y los reacondicionan completamente de nuevo y los convierten en un avión que es capaz a la vez de transportar tropas y de reabastecer en vuelo hasta 3 aviones simultáneamente, porque tiene 2, lo voy a llamar mangueras, pero tiene otro nombre mucho más técnico que no, pero tiene 2 mangueras en las alas y uno en la parte de atrás y puede reabastecer a cazas de combate de la OTAN, o sea, por supuesto el Eurofighter y el F-35. Y luego la parte de arriba va la cabina que van 200 soldados. Pero claro, la parte de abajo es todo gasolina. Yo es que ahí no me sentaría, pero bueno, debe ser, estaban muy confiados ellos y la verdad es que, y además estaban los aviones dentro, estaban 2 aviones en los hangares y tenían 2 fuera todavía y es absolutamente impresionante de ver. Pero claro, a Óscar es que le vetaron. En cuanto vieron el canal dijeron, no puede venir. De qué manera. Bueno, todo este rollo venía a que la noticia realmente importante, que es la que traía, es que Rolls-Royce, que como sabéis es el principal, casi iba a decir el único fabricante de motores a reacción del mundo, ha conseguido en unas pruebas que se hicieron antes de ayer que un motor a reacción de un avión casi sin modificar funcionara con hidrógeno, lo cual realmente es una cosa, ha conseguido la foto. Qué bonito. Lo cual es una cosa que puede revolucionar el transporte aéreo y puede cambiar muchísimas cosas. No han dado fechas, o creo que no han dado fechas todavía de cuándo estos aviones podrían estar o estos motores podrían estar disponibles, pero esto cambia completamente no solo el panorama de la industria, sino el panorama, yo diría que hasta geopolítico, porque si con el hidrógeno conseguimos que funcionen aviones a reacción, funcionen coches, y me imagino que si lo consiguen con aviones a reacción tardará un poco en que lo consigan con el transporte marítimo, pues lo del petróleo a lo mejor es una transición más rápida de lo que estamos haciendo. La segunda ya son vuelta a cosas de lo de siempre. Entonces tenemos... ¿Por qué empiezo? ¿Por lo divertido o por lo serio? Por lo serio, por lo serio. Por lo serio. Déjalo bueno, pues ha dejado... Estados Unidos le culpa a Rusia de posponer unas reuniones que tenían en Egipto para reanudar el acuerdo sobre la proliferación de armas nucleares. Bueno, ha habido el clásico intercambio de reproches y que la decisión fue tomada unilateralmente por los rusos, según el Departamento de Estado, y los rusos dicen que no era el momento. Efectivamente, no era el momento de ponerse a hablar de estas cosas. Luego, esto ya tiene algo de divertido, pero no mucho. Macron, además de estar mediando en Venezuela, en el Congo y no sé cuántos otros sitios más, ahora se ha ido a Washington a mediar con Biden. En teoría es una visita de hermandad entre 2 grandes amigos y, en fin, todas estas cosas. Va a estar 3 días. La anécdota es que les van a alojar en la casa de invitados de enfrente de la Casa Blanca y les van a poner un menú que recuerda mucho al del Día de Acción de Gracias, con lo cual varios periodistas han preguntado si van a ser las sobras de la cena de la Casa Blanca de la semana anterior. Entonces, ha habido bastante cachondeo con el tema, y que estaba la cosa tan mal que ya sacamos aquí lo que ha sobrado, pero
Y te el lo relleno pongo. del pavo. Y es una visita bastante en un momento delicadísimo de las relaciones transatlánticas, porque estamos al borde de no de una guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa, pero andamos cerca. Andamos cerca como consecuencia, que ya lo hablamos la semana pasada, de los subsidios de la ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos, de la reducción de la inflación, pero curiosamente son subsidios a la producción americana relacionada con todas las tecnologías verdes. El cabreo en Europa es monumental porque Europa hizo algo parecido hace un año, pero sí incluía las tecnologías verdes norteamericanas. Y cuando lo han hecho los americanos han sacado fuera a los europeos, les han dicho que les diéramos otros subsidios nosotros. Entonces Macron va, digamos, a negociar con la propuesta más firme de todas, de decir, deshacéis la ley y nos metéis dentro de las subvenciones. Y los americanos casi seguro que no van a deshacer la ley, pues ya no pueden porque con el Congreso que tienen ya no va a pasar. Entonces veremos a ver en qué termina la cosa. La cosa terminará, yo creo que en Bruselas ya se están preparando porque el omnicomisario Thierry Breton anunció ayer que se ha creado un fondo especial para apoyar a la industria europea, tanto por el aumento de los costes energéticos como por la previsión de una posible guerra comercial, y probablemente por aquí por la competencia, claro, metan lo de los subsidios. Veremos a ver en qué termina la cosa, porque desde luego no pinta bien. Y bueno, ya Emmanuel, lo mismo a la vuelta se pasa por Venezuela y arregla aquello también. Ya le vimos, y seguramente pasará, ya le vimos lo cariñoso que estuvo con Nicolás Maduro en el Egipto. Por eso, o sea que tiene más. Y ya la última, esta sí que es mucho más divertida, bueno, divertida entre comillas, siendo europeo no tiene ninguna gracia. Nuestro presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, se ha puesto celoso de Scholz y se ha ido a ver a Xi Jinping también. Pero están reunidos ahora, justo en esta hora. Yo creo que a mediodía parece tendrá la rueda de prensa. Tienen 3 horas de reunión para tratarlo todo, pero lo notable del caso es que, como están enfadados Úrsula y él, pues ha ido sin Úrsula. Entonces, se ha ido sin el brazo armado de las instituciones europeas, que es la Comisión. Digamos que el Consejo es el órgano más político y la Comisión es el que hace las cosas. Le habrá dicho, Úrsula, cada vez que vamos juntos no te ponen silla, ¿para qué vas a venir? Claro, pues entonces ya han dicho, ahora sí que ya mejor no vienes y así no tenemos problema con las sillas. Fíjate lo que pasó con el turco, el chino te va a hacer lo mismo. Y llega, antes de ayer, en los ventideros de Bruselas estaba muy graciosa la cosa, porque claro, dice, y se va ahora Michel a hablar con Xi Jinping en medio de las protestas y con la represión que hay, pero este hombre ¿dónde va? Entonces, las malas lenguas de Bruselas, que también las hay como todo el mundo, decían, no, es que está esperando a que Xi Jinping cancele la visita por las manifestaciones. Digo que esto le conocen a este poco, me parece, vamos, no lo cancela nada. Que tuviera millones de personas en la calle. Le va a sentar allí y dice, a la mente, hazte las fotos mientras estamos cascando a los otros por el otro lado. Lo que tendría que hacer Michel es empezar a toser en algún momento de la reunión. Sí, y eso es importante ahora que lo mencionas, porque mientras que ni Scholz ni Macron se avinieron a hacerse las pruebas del COVID, tanto en la visita a Putin como en la visita a Xi Jinping, Scholz, por ejemplo, se llevó un médico que le hizo la prueba del COVID para no dejar el ADN suyo en manos de los chinos. Michel ha dicho que no le importa y que puede compartir su ADN con todo el sistema sanitario. Yo estoy de acuerdo, a mí tampoco me importa. Vamos a ver qué van a hacer, clonar a Charles Michel. No, por Dios, por Dios. Es que lo clonan y que se lo lleven donde sea. Presidente, podemos clonar. ¿Para qué? No, por favor. No, por favor. Y hasta aquí llega la broma. Muy bien, pues vamos con la tertulia, que es lo que tenemos que hacer. Sí. Me dicen que empiece yo porque no hablo, de verdad. O sea, con todo lo que hablo durante la semana. Vamos, dejadme que me busque yo mi presentation. ¿De qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de Moldavia y de los líos que se están creando entre Moldavia, la Transnistria, Ucrania, Rusia, Rumanía, Turquía, a cuenta del gas y de la energía. Vamos a ver, para enmarcar el asunto, sabéis que los bombardeos de los rusos a las redes eléctricas ucranianas han puesto en problemas la transmisión de electricidad principalmente a la Transnistria, pero también a Moldavia. ¿Por qué? Pues que están en medio. Es decir, todas las líneas eléctricas
que van desde el norte hasta el sur, es decir, que van desde Ucrania hasta Rumanía, pasan por la Transnistria y también por Moldavia, y también pasa con las conexiones de gas, es decir, con todos los gasoductos. Existen gasoductos que llegan desde el norte, desde Ucrania, atraviesan la Transnistria por 2 puntos y entran en Moldavia y abastecen a Moldavia, y todo eso ha quedado ahora mismo en diversos problemas por ciertas declaraciones que hemos escuchado de Gazprom y por amenazas que se han producido de Rusia para el corte no solamente del gas que atraviesa Ucrania, sino también del abastecimiento a Moldavia. Entonces aquí se ha producido un pequeño follón, pues que a mí me parece que es especialmente divertido del que podemos hablar. En principio, vamos a enmarcar el asunto. Moldavia es un país muy chiquitín, con 2,6 millones de habitantes. Es verdad que otras referencias le ponen 4 millones, pero he estado buscando varias, estas de Banco Mundial, 2,6 millones de habitantes, con un Producto Interior Bruto de 13.700 millones de dólares, que es bastante poco, lo cual da un PIB per cápita muy raquítico de 5.231 dólares, y ahí tenéis una esperanza de vida también muy pequeña, de 69 años. Es decir, tienen un problema bastante serio en Moldavia con la población, principalmente, además de con la actividad económica. Moldavia es uno de los países más pobres que existen ahora mismo en Europa. ¿Qué es lo que le pasa a la población en Moldavia? Pues le pasan 2 cosas. La primera, como podéis ver ahí, es que está decreciendo, es decir, desde mediados de los 80, finales o principios de los 90, la población ha ido decreciendo desde casi 3 millones de habitantes a menos de 2.500.000 aproximadamente. Porque hay mucha migración, pero además una esperanza de vida muy pequeña. Es decir, ahora mismo gran parte de la actividad económica en Moldavia se sostiene gracias a las remesas de migrantes, a las rentas que los emigrados traen o envían a sus parientes en Moldavia. Con lo cual tenemos un país que es la mitad de la población de Madrid, más o menos. Sí, por ahí. Que pierde gente a mansalva, principalmente los jóvenes, y por lo tanto que está envejeciendo. Es verdad que todavía, como veis, la pirámide de población no se ha invertido de forma total, pero va camino de ello. Entonces, para 2050 se habrá invertido completamente y tendrá una gran cantidad de población mayor. Como veis ahí existe el corte de los 80 años, pues eso hace 80 años que pasaría en Europa para que hubiera una reducción tan grande de la población, pero como veis además la esperanza de vida de esa gente es muy pequeña. Tanto desde el punto de vista sanitario como de las costumbres de la población, por lo que he leído, pues no ayudan precisamente a que la gente dure mucho tiempo. Ahora mismo, además, por culpa de la situación de la energía, pues Moldavia tiene unas tasas de inflación que van camino de ser argentinas o turcas, del 35% casi de inflación. Con lo cual os podéis imaginar que la gente no está especialmente contenta. Y como no está especialmente contenta, pues suele salir a la calle a demostrarlo. Y entonces se están produciendo muchas manifestaciones en contra del gobierno y a favor de Rusia, porque no entienden por qué ellos van a sufrir el problema de los cortes de energía que se pueden producir por culpa de que Ucrania está de por medio. Y esto es algo que les preocupa especialmente. Y entonces, ¿contra quién protestan? Pues protestan contra la presidenta Maya Sandu, que aquí os la pongo para que la veáis. El día de su... no sé por qué este no quiere funcionar ahora. Vamos a ver, este es el día en que toma posesión, ahí la tenéis, a Maya Sandu. Entonces Maya Sandu ahora mismo está tratando de convencer a los europeos de que aceleren lo máximo posible la entrada de Moldavia en la Unión Europea y además que le ayuden con los problemas energéticos. Porque ve que la población poco a poco va girando en su opinión favorable hacia Rusia, abandonando esta idea de que Europa les puede salvar. ¿Por qué? Porque viene el invierno y se pueden quedar en el frío. Cuestión que, por otra parte, hay que reconocer que es absolutamente incomprensible. Entonces, ¿qué pasó a principios de este mes? Pues que Rusia amenazó con cortar el gas y la electricidad ucraniana a Moldavia, el gas por decisión de Gazprom y la electricidad por los bombardeos. Entonces, es aquí donde empezó a producirse el miedo de la población a ver qué podía ocurrir. Entonces, tiene una herramienta claramente Rusia contra Moldavia y, como os digo, es la Transnistria. La Transnistria es un territorio muy pequeño, de 4.163 kilómetros cuadrados, con 518.000 habitantes, que tiene ahí instalados entre 1.000 y 2.000 efectivos, esto depende de dónde leas,
del ejército ruso desplegados en la región. Como sabéis, la Transnistria es un país que solamente debe reconocer Rusia y algún país adherido y que no es reconocido por ninguno otro, aun cuando tenemos al sheriff Tiraspol jugando reconocido por la UEFA. Reconocido por la UEFA. Entonces, en esta situación, Gazprom, como os digo, amenazó con reducir los flujos de gas a Europa vía Ucrania y esto afectaría de forma importantísima a Moldavia. Gazprom amenazaba concretamente a Moldavia porque afirma que Moldavia no está cumpliendo con los contratos que tienen firmados y, por lo tanto, como no está cumpliendo, pues no paga, vaya. Y se les podría cortar por esto. Ahí tenéis los dos gasoductos que atraviesan la Transnistria. No hay ningún gasoducto que entre directamente de Ucrania a Moldavia y abastecen directamente a Chisinau. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría ser un problema, obviamente, para Moldavia si no fuera porque la electricidad de la Transnistria depende de Ucrania y depende también de Moldavia. Con lo cual no pueden, o sea, si cortaran el gas en la Transnistria, ¿no? Entonces se podría producir una situación de, oye, tú haces este movimiento, yo también sé jugar al ajedrez y te lo puedo devolver. Y entonces lo que podría hacer yo es cortarte directamente la electricidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, incluso si se cortara el abastecimiento de gas a Moldavia, el gas podría llegar a través del sur, es decir, podría llegar a través de Rumanía. Fijaos que hay una línea eléctrica que va desde la planta nuclear de, no voy a decir el nombre, Pivdenunkrskrinska, bueno, como se llame, una localidad ucraniana, que es la que transmite electricidad a la Transnistria y a Moldavia, y que incluso llega hasta la localidad de Isaccea en Rumanía, ¿vale? Pues si vamos un poco más allá, fijaos, tenemos aquí las redes gasísticas que unen a todos los países de la región. Y veréis que si se cortaran los del norte, todavía podría abastecerse Moldavia de gas a través del sur, a través principalmente del Turk Stream y del South Stream, de los dos gasoductos que atravesando el Mar Negro llegan hasta Turquía, ¿vale? Y abastecen en Bulgaria y demás. Estos gasoductos son muy importantes para Rusia porque atravesando Bulgaria llegan directamente hasta Serbia y desde Serbia abastecen a los países de Centro Europa. Por lo tanto, Rusia se aseguró de forma muy clara de que podía controlar el abastecimiento del gas de los Balcanes gracias a que Bulgaria no es un país que sea contrario a los intereses rusos, pero Serbia es claramente un aliado. Y como veis aquí, este South Stream llega hasta Serbia y desde Serbia abastece a Bosnia y Herzegovina, a Croacia, de Croacia a Eslovenia, abastece también a Hungría e incluso hay un ramal previsto que abastecería a Austria. Entonces, la geopolítica de estos gasoductos en esta región es especialmente importante e interesante. Si los rusos cortan por el norte, los rumanos pueden cortar por el sur. Y entonces, ahí se produce una situación de tablas entre todos. Es por eso que Gazprom renunció a cortar el gas muy recientemente. Sí. A pesar de que había dado la noticia, pues ayer o antes de ayer, Gazprom inmediatamente, vista la situación que se le planteaba desde Rumanía, levantó la amenaza de cortarle el gas a los moldavos. Entonces, todo esto que en principio se había puesto sobre la mesa como una manera de presionar al gobierno moldavo a través de su población con cortes de la energía, pues se va a modular. Estamos ahora mismo en una partida. ¿Qué hago para...? Los europeos están ahora a ver qué dinero doy. Está la presidenta de Moldavia diciendo, por favor, hagan ustedes un plan ya de una maldita vez. Los rumanos van a ser los que van a proporcionar el 90% del abastecimiento eléctrico a Moldavia, que no lo pueden recibir de otra manera. Y creo que tengo aquí datos de cuánto gas se ha estado importando, por ejemplo, las importaciones a Rumanía y a Serbia, fijaos, a través del Turk Stream. Es decir, uno de los principales negocios del Turk Stream ha sido venderle gas a Rumanía. Es verdad que podría Rusia tratar de presionar a Rumanía para evitar que si ellos cortan el gas por arriba a Ucrania, los rumanos corten la electricidad de la Transnistria, porque al fin y al cabo le están dando mucho gas, pero como ese gas está llegando a través de Turquía, Turquía también tiene algo que decir, porque ellos ganan mucho dinero de ese tránsito de gas. Claro. Entonces aquí tenemos otro elemento más de la partida de ajedrez que complica el asunto. Yo diría que tablas, ¿eh? Sí, es una cosa muy divertida. ¿Por qué se construyeron estos gasoductos a través del Mar Negro? Pues por la misma razón por la que se construyeron los gasoductos por el Mar Báltico. Para evitar pasar por Ucrania, para evitar pasar por Polonia.
e incluso os diría para intentar evitar pasar por Rumanía. Sí. Bulgaria es el país que se encontró que podía ser más óptimo, pero fijaos que al hacer esto, Rusia conseguía una ventaja que era dominar todo lo que es el intermaris. Sí. Dominar no solamente a Ucrania, dominar no solamente a Bielorrusia, porque ahora dependerían del gas que ellos de forma graciosa les pudieran vender, pero dominar indirectamente al resto de países que van a ser abastecidos a través de esas tuberías. Y aquí en esto los diversos países han jugado como peones de la partida que Rusia propuso. Es decir, han jugado como peones de este intento geopolítico de dominar Europa a través del gas, al cual entraron todos de forma muy feliz. Sí. Y en ellos, quizá los más culpables han sido los alemanes. Y ahí nos hemos quedado. Y bueno, como la noticia era muy divertida, pues ahí os dejo la partida de ajedrez que ha quedado en tablas. Ha quedado en tablas porque cuando veías una posibilidad de cortar por un lado, otro venía por detrás y decía, espera, Mariano, que te corto yo. Entonces, ahí también hay una advertencia. Obviamente la Transnistria no es especialmente relevante para Rusia. Para nadie, ni para la OTAN, ni para la OTAN, ni para nadie. Entonces, bueno, sufrirán cortes y tal, seguro que lo sufrirán, porque los bombardeos a las instalaciones eléctricas de Ucrania van a afectar de forma directa a la Transnistria de Moldavia. Lo que habrá que ver es si la Transnistria no se pela de frío, porque los rumanos, al dar electricidad a los moldavos, vean que en Moldavia se queda. Es decir, que no va más allá. Entonces ahí habrá presiones también desde arriba y desde abajo. Veremos cómo va evolucionando el tema, pero yo creo que es un tema divertido. Sí, yo lo tengo claro que esto es una posición de movimientos de todos los actores, pero que no irá más. Porque a nadie relevante le interesa que vaya más. No. Si Rusia pudiese controlar todo el flujo del gas por todas esas zonas, si tuviese influencia en todos los gasoductos desde todos los puntos de vista, lo haría, pero no es así en absoluto. Bulgaria ha firmado un acuerdo cuyos términos no conocemos para abastecerse de gas ruso los próximos años a precios más o menos razonables. Es uno de los países que lo ha hecho, se ha hecho relativamente poco. Entonces, claro, lo que le venga a Bulgaria, evidentemente Bulgaria no lo va a revender, pero tiene que llegarle. Y eso sería una parte de la historia. Luego, otra cosa importante es que, por ejemplo, Rumanía no se va a meter en el fregado de dificultarle los problemas a la Transnistria y como consecuencia de eso indisponerse con los rusos de ninguna de las maneras. Si Rumanía ve que Moldavia tiene la intención de cortar la continuada línea Transnistria, le va a decir, oye, mira, no. Llevémonos bien todos. No, que el invierno es muy frío. No, porque esto puede estar muy complicado. Y luego la cuestión del Turkstream hay que tener en cuenta que aquí está Turquía y sabemos lo que está jugando Turquía. Turquía está jugando a todas las bandas y en esta banda su posición es la de las fees, la de las tasas que cobra. No está dispuesto, pero vamos, puede hacerle el favor a Putin de vez en cuando de poner las cosas difíciles, pero quedarse sin el dinero, bueno, conociendo a Erdogan, en la vida de Dios, en la vida de Dios. Turquía, como dices tú, está en demás. Yo el otro día decía que es el perejil de todas las salsas. Sí. Y como perejil necesita también recursos. O sea, claro, entonces, eso no lo va a permitir, no lo va a permitir porque además eso le permite seguir siendo una pieza central de todo ese puzzle. Yo, Turquía, hablo con los rusos y les digo, no, el gas va a seguir fluyendo por aquí porque tenemos unos acuerdos pactados, yo me quedo mi porcentaje correspondiente, os llega a todos porque yo soy un actor importante en esta zona. Se ha convertido en un elemento central. Entonces, esto forma parte de la estrategia implícita o explícita de Erdogan. Como yo soy un elemento importante, no os someto a ningún tipo de problemas a los demás, a los vecinos. Sí, de hecho, los alemanes yo creo que pensaban que con los Nord Stream conseguían una ventaja, una palanca sobre Rusia parecida. Nosotros nos convertimos en el centro importante de distribución. Claro, de gas. De distribución. Ruso a todos los lados. Que hubiera podido ser, pero no. Me hizo mucha gracia hoy, había una entrevista a una miembro de la Duma rusa. Explicaba cómo veían ellos el problema de Ucrania. Y ella decía, vamos a ver, si es que esto no es que estemos invadiendo un país extranjero, estamos invadiendo nuestra tierra, porque esta gente al fin y al cabo ahí está lleno de rusos y Odessa es una ciudad rusa, o es que alguien piensa que Odessa no es una ciudad rusa. Entonces, creíamos que esto iba a durar muy poco tiempo y el presidente Putin es el primer sorprendido de que esto esté durando tanto y que se hayan puesto 50 países a oponerse a nosotros, como dicen, que esto es absolutamente enloquecido. O sea, y esa sensación de los alemanes no tenían que haberse metido en el tema y todo hubiera seguido como siempre, yo creo que era lo que
los rusos pensaban que ganaban con este tipo de medidas. O sea, nos metemos juntos, pero tío, tú te entenderás que yo de vez en cuando tengo que invadir a alguien si la cosa me conviene. O sea, hombre, no sé si la cosa es tan dura, pero las consecuencias se están viendo por todos los lados. Esta, para mí, está muy clara. Que puede haber problemas puntuales, como tú decías. Sí. Los problemas puntuales de Transnistria vendrán derivados de los bombardeos rusos en Ucrania que dañan a la red eléctrica de Ucrania que está conectada con la Transnistria. Lo divertido de la primera noticia es que Gazprom le va a cortar el gas a Moldavia. Y tú dices, caramba, pobres moldavos. Y luego empiezas a rascar un poco y dices, vamos a ver. O sea, ¿dónde ¿Pueden? Porque aquí hay alternativas. Las alternativas dependen de Rusia, sí, pero no tanto. Ahí en medio están vuestros pequeños aliados y al final dices, esto es un follón siempre. O sea, cuando todo está atado con todo. Lo que pasa que es verdad, cuando lo estabas contando, me estaba recordando a uno de los últimos libros de Kaplan, que lo que hace es revisitar la zona, sobre todo Rumanía fundamentalmente, pero también hace Moldavia y hace Transnistria, porque uno de sus primeros éxitos fue Europa en las sombras, me parece, que fue un viaje que hizo cuando todavía existía el telón de acero por Rumanía y luego vuelve y ve el cambio que ha habido. Pero me estaba acordando porque la descripción que hace de Moldavia, por supuesto, pero sobre todo de Transnistria, de cómo han sido, digamos, semi-absorbidos por las redes del Kremlin y donde la cosa política, él como periodista lo contaba, que era prácticamente imposible entrar en ningún sitio a hacer alguna pregunta a un periodista occidental porque lo tenía todo prácticamente cerrado. Y me estaba preguntando si esas manifestaciones no estarían alimentadas. Esa manifestación, solamente he puesto un vídeo. Pero hay manifestaciones, o sea, también hay que ver que yo cuando saco las imágenes las saco de Rubli, que es una página rusa. Sí. Entonces, en la página tú preguntas por Moldavia y es como 15 vídeos desde septiembre hasta aquí de protestas continuas contra la presidenta de Moldavia. Los mismos haciendo el carrusel. No son grandes manifestaciones, pero yo decía, caray, ¿cuánta manifestación? Hasta que dije, espera. Espera, Mariano. Me extraña muchísimo, además, pues estábamos comentando antes que el proyecto de Moldavia, me acuerdo del aeropuerto de Bruselas, ver un cartelón enorme cerca de las puertas de embarque de ya tenéis vuelos a Chisinau desde Bruselas directos 2 veces por semana solo, porque no les daba la cosa más. Es que tampoco debe haber mucha gente que viaje. Que es que son 2,5 millones de personas. Es que vive más gente en el sur de Madrid. Es que no creo todavía todo el mundo yendo a Bruselas. No, eso. Pero bueno, digamos, pero que sí que lo reflejo, digamos, de la voluntad que tenía tanto el gobierno como la sociedad en última instancia de entrar en la Unión Europea. Entonces, por eso me ha extrañado de las manifestaciones. Digo, en Transnistria no hubiera extrañado en absoluto. No, Moldavia sí. También debe haber. O sea, sí, no. Y luego queda el problemilla ese que inicialmente les recuerdo a analistas militares que lo señalaron y que hubo gente que le daba un poco de miedo, que hay estacionados en Transnistria como 2.000 soldados rusos o una cosa así, que se podían atacar por la espalda a los ucranianos. Eso se pensó al principio. Deben de tener más armamento que fusiles automáticos. No atacan ni... Al principio de la invasión se pensó eso. Pero le dijeron que el Sheriff Tiraspol juega a Madrid, entonces... O sea, se les olvidó. Se les olvidó todo. Y luego otro elemento que influye en esto, lo tenemos menos en cuenta, es que Moldavia, en realidad, desde el punto de vista cultural, etcétera, es Rumanía. Sí, Rumanía. Hay una zona de Rumanía que se llama Moldavia, lo que pasa es que eso se lo quedó la URSS y cuando la URSS se quedaba alguna cosa se lo quedaba. Esa parte es la que cuenta Kaplan, la cuenta muy bien además, que eso es Rumanía. Eso es Rumanía de todos los puntos de vista. Sí, porque hay que recordar que los únicos imperialistas han sido los Estados Unidos. A mí me lo recuerdan mucho en comentarios. Es que el imperialismo Estados Unidos es el único país que invade. No sé. Pues no recuerdo yo. No. Y entonces eso también influye en la posición de los rumanos con respecto a Moldavia. Evidentemente, Moldavia es un país independiente, eso no lo pueden tocar, pero eso lo consideran algo muy, muy cercano. Eso que no lo pueden tocar, ya veremos. No lo pueden tocar en la actual distribución de fuerzas a muchos niveles, eso no lo pueden tocar. Otra cosa es que si esa zona entrase en la Unión Europea, pues las fronteras desaparecen y... Sí, ahí el atasco está en Transnistria, que tiene un estatuto muy especial y está la cosa atascada porque no se sabe qué es lo que va a pasar. De hecho, ha habido una propuesta de que se la anexionara Rusia directamente, la mayoría de población rusa, pero no está nada claro. Está demasiado metido en
De los Cárpatos, me parece a mí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero vamos que los rusos puedan poseer. El plan suyo, el plan de Kremlin era ese. Mirando ahí al mapa. Si hubieran podido avanzar por todo el sur de la costa del Mar Negro, hubieran enlazado con Transnistria. Pero vamos, lo hubieran quedado seguro. Claro, están demasiado cerca. O sea, si les pones ahí, se les ocurren más ideas. Sí. Entonces no lo haría. Mejor que no llegue. Depende de los recursos que tengan. Que esto siempre, ya sabes, una cosa lleva a otra. Lleva a otra. Bueno, a ver, ¿y ahora quién ataca? Pues si queréis, hablamos un poco de las elecciones locales en Taiwán y sus efectos, si es que lo tienen. Sí, porque normalmente estamos hablando continuamente de la guerra en el estrecho con China, de que China intente invadir Taiwán, de cuál sería la respuesta de Estados Unidos, de cuál sería la respuesta de Japón. Y una cosa relevante es, por lo menos no saber, pero sí tener una idea de qué es lo que piensan los taiwaneses acerca de esto, que no es nada fácil, porque lógicamente no se les puede preguntar directamente, oiga, ¿a usted qué le parecería una invasión de China? Eso no queda bien. Pero de forma indirecta se están planteando estas cosas en las sucesivas elecciones. En Taiwán ha habido elecciones locales, fundamentalmente alcaldes, presidentes de consejos de condados, etcétera, etcétera. Ahora, las elecciones presidenciales y las locales se alternan. Cada 4 años hay presidenciales, 16, 20, 24 son las siguientes. Y de forma, cada 2 años con respecto a las presidenciales, 18 y 22, hay elecciones locales. De las elecciones locales no se presentaban, no se votaban todas las alcaldías y todos los condados, pero sí, me parece que eran 21, según indica aquí. De esos 21 puestos, 13 los ha ganado el Kuomintang. El Kuomintang es el partido KMT, que son los herederos de los nacionalistas chinos que combatieron y perdieron la guerra civil contra los comunistas y que al perderlos en el 49 se fueron a Taiwán, fundaron lo que se llama oficialmente la República de China, que es el nombre que tiene todavía ahora, y estuvieron en confrontación absoluta con Pekín mientras tuvieron fuerza política. Llega un momento en que no la tienen. Es decir, es el partido que teóricamente ha sido contrario siempre a los comunistas y a nada que tenga que ver con la relación con China. Pero eso ahora ha cambiado bastante, como luego veremos. Y el otro partido relevante, el Partido Progresista Democrático de la presidenta Tsai, ha conseguido solamente 5 de sus puestos. Y la capital ha sido para el Kuomintang. Como consecuencia de esta derrota que la presidenta Tsai, a quien Óscar va presentando en distintas posiciones. Bueno, distintas posiciones, vamos a sacar una foto de esta señora. A ver. De verdad, las cosas, ¿qué cosas te tengo que oír decir? Ya la vais a ver, es que... Espérate, es que no sé por qué no entra el vídeo. Antes encontraba siempre, la encontraba no sé, siempre en voz con una mascarilla y ha decidido que... Has ido a hablar tú ya. Pues por el vídeo está maldito. Sí, ya la he puesto. Tú sigue hablando. Tsai ha renunciado como presidenta del partido, no como presidenta del país, porque fue elegida hace 2 años. Y el primer ministro, Su Tseng, también presentó su dimisión, yo supongo que pro forma, como responsable de la derrota del partido. La presidenta no se la ha aceptado y le ha pedido que continúe con su labor, que lo está haciendo muy bien. La reacción de China ha sido pues la esperada. Quien ha reaccionado en China no es Xi Jinping ni el primer ministro de Exteriores, sino la Oficina para Asuntos de Taiwán. Como Taiwán se supone que es una provincia de China, pues hay una oficina dedicada a eso. Y la oficina ha dicho que estas elecciones muestran la voluntad de los taiwaneses mayoritaria de tener una política pacífica y de colaboración con China, de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, y que les parece muy positivo y que China, desde luego, está totalmente comprometida en esta política de colaboración con la población taiwanesa. Con la población taiwanesa, otra cosa es con la presidenta. Entonces, esto en algunos medios se puede interpretar como un cambio significativo en la posición de la población taiwanesa con respecto a China. Es lo que tenemos que ver ahora, viendo lo que ha pasado. El Partido Democrático Popular que nació en 1986, que por tanto no tiene nada que ver con la historia del enfrentamiento entre Taiwán y China, para nada. Es un partido de ideología liberal, un poco socialdemócrata, así. Claro, lo que hay hoy en día. Ya sabes tú de qué va esto. Les falta un ala, pero porque por ahí eso no se burguesía socialdemócrata.
y sobre todo se basa en defender que existe una identidad taiwanesa diferente de la china. Eso es lo fundamental en su programa político y en sus mensajes, ¿no? Taiwán es chino, hablamos chino, tenemos cultura china, pero nuestra identidad es especial. No somos como tal parte de China, ¿eh? Y eso desde el principio, y esa es la razón por la cual ha ido creciendo. Ganaron las elecciones en el 16 y las elecciones del 20 las ganó Xi con casi 60% de los votos, un 57%. El Kuomintang sacó menos del 40% y el resto de los partidos, todas las demás. Es muy significativo. La elección del 20 la basó Tsai, la presidenta, fundamentalmente en eso, en mantener la especificidad de lo taiwanés sobre cualquier otra cosa. Y sobre todo le echó la culpa al dirigente del Kuomintang, que no me tengo que mirar por aquí, porque no lo sé. El líder del Kuomintang, que se llama Han, estuvo en China continental en 2019, se entrevistó pues, con casi todo el Partido Comunista, se hizo fotos, etcétera, etcétera, y eso fue lo que la presidenta Tsai presentó fundamentalmente como argumento contra su contrincante en las elecciones del 20. Centró todo su mensaje en eso. Taiwán tiene identidad propia, somos chinos, hablamos chino, etcétera, pero tenemos identidad propia, queremos tener nuestro propio sistema. Lo que ha hecho Han en China ha sido pues, casi servilismo con los chinos, y luego otro elemento muy importante en las elecciones fue mostrar la evolución de Hong Kong desde que China tomó el control absoluto, las protestas, los enfrentamientos, la supresión de leyes, etcétera, etcétera. Con todo eso es con lo que el Partido Democrático Popular ganó las elecciones, y es significativo que ganó sobre todo en las ciudades, el Kuomintang más en el campo, y ganó en buena parte de las circunscripciones que están en el oeste de la isla, es decir, más cercanas a China, que es donde en principio podría decir, bueno, pues tiene que haber más intereses de los chinos. Pues ganó el Partido Democrático Popular. Solamente eso. Bueno, ¿y por qué ha ganado ahora el partido del Kuomintang en tantos sitios? Pues por razones de política interna. El Kuomintang se ha basado fundamentalmente que en el manejo de la crisis de la COVID ha sido muy mala por parte del gobierno taiwanés, cosa que lógicamente yo no sé, y que la economía también está funcionando relativamente mal. Es decir, que las elecciones locales se han centrado en asuntos locales y las elecciones nacionales se han centrado en las relaciones con China. De hecho, el presidente del partido, del Kuomintang, Eric Chu, nada más ganar, ha dicho que han ganado, que eso significa que los taiwaneses confían en ellos, pero ha dejado muy claro que está dispuesto a defender la soberanía y el sistema de libertades de Taiwán contra cualquiera, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, claro, cuando tú tienes todo eso, ¿qué pensamos que piensa la población taiwanesa respecto a China? Porque eso puede ser relevante en el medio plazo. ¿Qué os parece? Vamos a ver, a mí siempre me ha sorprendido que el Kuomintang, teniendo ese pasado de lucha contra el Partido Comunista en la Guerra Civil, sí, resulta que ahora en las elecciones parece un partido pro-chino, que es mucho más comprensivo con los intereses chinos que el otro partido. Esa es la primera, efectivamente. Entonces, claro, cuando te vas a la historia y al pasado, es verdad, creo yo recordar, a lo mejor me estoy patinando muchísimo, hay alguien ahí fuera que sabe mejor que yo que lo diga. Creo que en el origen el Kuomintang era un partido de izquierda, es un partido socialista. Sí. Y que cuando logran echar a los japoneses, el Kuomintang es el partido que en cierto modo representa a China, y el Partido Comunista era el que queda un poco arrumbado, que Mao Zedong tenía el interés de que el Kuomintang le diera espacio de converger, para converger con ellos, para que, en fin, es el futuro de China fuera un futuro socialista. No estrictamente marxista, porque el Kuomintang creo que nunca lo fue. No. Bueno, vete tú a saber, nunca lo fue. Los socialistas en origen casi todos eran marxistas, con distintos tipos de variaciones. Entonces, eso es una cosa que siempre me ha parecido llamativa, porque es que ha durado ese espíritu de, bueno, sí, podíamos haber llegado a un acuerdo entonces, ahora, o sencillamente es como estos otros juegan la base del nacionalismo y yo me estoy quedando un poco fuera del cuadro. Entonces ahora juego esta partida. Yo lo que no sé es si son extrapolables estos resultados de elecciones locales a todo el país. No, lo que no es extrapolable es a las presidenciales, porque si vemos toda la secuencia, en el 16
gana el Partido Democrático Popular las presidenciales. En el 18, que hay también elecciones locales, las gana Kuomintang. En el 20 vuelve a ganar el Partido Democrático Popular las presidenciales y esta es el Kuomintang. Parece haber ahí una especie de contrapeso, ¿no? Sí, lo que pasa, que no sé si lo sabéis, pero habría que investigarlo, digamos, las identidades étnicas que hay en la isla, porque debe haber mayoría Han, sospecho. Sí, seguro. Pero sí que es verdad que yo recuerdo haber leído, no os creáis que he leído ningún libro de nada, he leído solo guías de viaje, la Lonely Planet, no creáis que he hecho un estudio sesudo del asunto. No te pensaba ¿Cómo ha sonado eso? El Lonely Planet, lo pues mío. Tendría que ir a reportar, igual que hago todos los veranos en el estrecho, al estrecho de Taiwán a reportar la situación. Sí que es verdad que Taiwán en algún momento, no sé si fue entre los siglos XVI, XVIII, fue japonesa, fue una isla japonesa y sí que tiene, digamos, tanto lingüísticamente como gastronómicamente ciertas particularidades que la alejan de China, pero habría que ver el porcentaje de población que se identifica con... Estoy viendo aquí la Wikipedia. No, pensé que me bajo la Wikipedia. A lo que voy. Pero efectivamente hablan de que hay población indígena aproximadamente 533.000 personas, que es el 2,28%. Un poco. Y el resto sería etnia Han. Supongo, no, tampoco lo he leído así. Con diversos. Pero dentro de lo que es la los etnia Sami, Han, los Atayal, los Bunu, los Kanakanabu, Kabalang, o sea que hay un montón de gente. Sí, pero son miles, pocos. Son pocos. Pero dentro de lo que es la etnia Han, que también es una cosa. Sí, eso también habría que estudiarlo. Es una cosa tremendamente amplia. Entonces, ahí es verdad, la pauta que dice Jorge, que en las locales votas Kuomintang y en las... Votas contra el gobierno. Votas como en Estados Unidos. Sí, pero como votan por comunidades, pues lógicamente ahí aflora un determinado tipo de cosas que no afloran en las generales. El sentimiento mayoritario, lo habéis dicho muy bien, yo creo que es que no nos pase como a Hong Kong. O sea, yo va por ahí la cosa, Yo creo que son perfectamente conscientes que van a caer y a lo mejor el Kuomintang ha ido demasiado rápido para lo que debería haber ido, pero lo que quieren a toda costa es evitar lo que le ha pasado a Hong Kong, teniendo en cuenta que ahora hablaremos de ello después, la industria clave estratégica, que es el famoso escudo ese, que en teoría viene a Taiwán, que son los semiconductores, que hablaremos de ello dentro de un rato. Entonces yo creo que están jugando ahí ellos mismos. ¿Habéis coordinado? Están jugando a varias bandas. ¿Habéis coordinado? Sí, yo voy a dar un dato que que me llama la atención, y es que el 25% de las exportaciones de Taiwán son circuitos electrónicos. Y el 18% de las importaciones también circuitos electrónicos. La próxima vez que la cadena dato me trae la tabla para que la pueda poner. Perdón. Y todas las exportaciones, vamos, todas no, pero bueno, mayoritariamente irán a China. El 40% de las exportaciones va a China, pero solo importan algo menos del 20%. No es tan importante en importaciones como en exportaciones. Es un mercado suyo y ellos luego, claro, sobre todo un mercado. Si importan petróleo, no le importan de China, desde luego. Ni el gas. O sea que... Pero claro, la relación que sea, luego la vamos a ver con el tema de los semiconductores, la relación de cadena de valor entre Taiwán y China, los semiconductores, es enorme. También hay que decir que pasase lo que pasase en la relación entre China y Taiwán, esa relación se va a preservar. Seguro. Seguro. Nadie va a romper eso. Eso seguro. Pero el sentimiento de la población yo creo que es creciente en ese sentido, sobre todo por lo que pasa con Hong Kong. Claro. Es decir, mire, preferimos ir a nuestro aire con nuestras propias instituciones, nuestra forma de hacer las cosas y que nos digan lo menos posible lo que tenemos que hacer. Yo creo que más bien va por ahí que no un sentimiento antichino. No. Yo creo que sentimiento antichino no. Yo creo que es eso y de hecho estaba dentro de una noticia de estas y un dato que me llamó la atención. Un empresario taiwanés con bastante dinero y bastante vamos a decirlo así, no sé si antichino o no, anticomunista, pero no quiere perder la independencia, pues ha preparado visto lo que está ocurriendo en Ucrania, ha preparado una especie de academia de preparación para una posible invasión china. Y lo debe estar haciendo bien porque lo que está preparando es a la gente a tener
esa palabra espantosa que tanto se usa ahora, que es resiliencia, que nunca... Pensaba que decías como que hay que agitar la bandera República Popular China. No, está haciendo una cosa muy parecida a lo que están haciendo los polacos y lo que hicieron con los ucranianos, que son estrategias de supervivencia en caso de un conflicto bélico de la población general y luego enseñarles a manejar armas. No armas pesadas, pero sí armas de combate para autodefensa. Pero de una población que tiene Taiwán, que si no recuerdo mal son 21 millones de habitantes, algo así, bueno, pues ya han pasado por la academia esta 300.000 personas, que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. Entonces, digamos que puede ser una estrategia de disuasión para China a la hora de invadir. Yo, exactamente igual que con Ucrania, siempre he pensado que no van a invadir Taiwán. Ya verás cómo dentro de 15 días lo invaden. Pero vamos, está la cosa tan malita. Está la cosa tal, pero es verdad que hay un fuerte movimiento de resistencia. Yo creo que es fundamentalmente política, no es identitaria. Sí. No es identitaria. Sí, sí. Otra cosa es que jueguen esa baza para movilizar electorado. Una cosa curiosa que a mí me llamó la atención es que en la campaña electoral presidencial Tsai y su partido acusaban a los otros, al Kuomintang de ser rojos. Los acusaban por rojos. Sois unos rojos. O sea, y los otros se quejaban. Oiga, esto es a lo que yo me refería. A mí me sorprendió. Yo tengo ese recuerdo, incluso, diría yo que en las memorias de Mao. El tío cuando está explicando cómo se produjo todo aquello está diciendo, a ver si nos dejan espacio o algo así, si podemos los dos manejar el país. Sitio. O sea, que no debían de estar muy alejados. No, inicialmente no, era un nacionalismo socialista en la línea de Sun Yat-sen. Ya digo que es de recuerdo, Pero para los que nos sigan de España, que sean los más jóvenes, la situación de Taiwán es poco más o menos como si en la Guerra Civil Española Mallorca se hubiera quedado republicana y ahora estuviéramos reclamando nosotros que tienen que volver. Entonces, pues sería una cosa con ese rasgo además identitario ligeramente distinto, que dice, bueno, la cosa sería más o menos, esa es la situación de Taiwán. No tiene, el añadido, lógicamente, es que lo que vamos a entrar ahora es que tiene pues, la principal industria de semiconductores del mundo, con lo cual nos tiene a todos preocupadísimos. Bueno, ya que tienes la palabra, pues... ¿Sigo? La arena es tuya. Pues venga, vamos allá, a ver si lo digo bien, porque esto es complicado. Me imagino que ya sabéis que hay en marcha otra más guerra comercial. Yo creo que, bueno, mientras hay guerras comerciales vamos bien, esperemos que no escale la cosa a mayores en la industria de los semiconductores y en la industria de los microchips, donde está escalando muchísimo la tensión entre Estados Unidos y China. Ya os ha contado Jorge antes que incluso se está llegando a vetar productos de Huawei y de ZTE, pues por lo más probable porque lo que contengan sea estructuras de espionaje a todos los niveles para los países que los reciben. Y hasta ahora Europa había estado relativamente tranquila, pero parece que hemos empezado a reaccionar. Y entonces han sido lo que ha saltado las alarmas en Europa, ha sido no tanto las operaciones en sí, sino las reacciones de los gobiernos. Estando casi aprobadas las operaciones por los respectivos gobiernos, en este caso de Reino Unido y de Alemania, sobre la marcha y de forma sobrevenida se han vetado dos adquisiciones de dos empresas de fabricación de microchip, una en el Reino Unido y otra en Alemania, por parte de de empresas chinas. Es mucho más sutil que eso, y a ver si lo digo bien. En el caso del Reino Unido, que es la más avanzada de todas, es la Newport Wafer Fab, que lo que hace es fabricar, son las obleas con las que sirve la base para la producción de los microchips. Y entonces esta empresa estaba aprobado ya, pues estaba aprobado por parte del Reino Unido, la iba a comprar Nexperia, que en teoría y sobre el papel es una empresa holandesa, pero cuya matriz principal es Wintech, que es una empresa china de cotiza en Shanghai. Entonces, es una adquisición, digamos, esto es muy habitual en el mundo de la fusión de adquisiciones. Realmente se produce una adquisición de una empresa británica por una empresa holandesa, pero la matriz de esa empresa puede ser China, Rusia, Panamá o donde puede ser aquí. Este es el caso más fuerte, porque el Reino Unido prácticamente había aprobado la operación y sin comerlo ni beberlo, pues la han vetado. Y el segundo es un poquito más raro todavía, es en el caso de Alemania, misma situación también. En este caso es Silex, que es una empresa sueca, pero que es una subsidiaria de SAI Microelectronics, que es una empresa china,
pretendía adquirir una empresa de semiconductores alemana que se llama Elmos. Vale, esta empresa Elmos se dedica fundamentalmente a fabricar semiconductores para el sector del automóvil, que es la industria, es la industria alemana por excelencia. Y ha sido un caso que ha levantado, digamos, más perplejidad entre sobre todo los analistas y los especialistas legales en fusiones de adquisiciones, porque esta empresa no tiene tecnología de última generación, ni muchísimo menos. De hecho, alguno de los analistas ha llegado a valorar que tiene tecnología que prácticamente de finales de los 90, que es para usos bastante normalitos de automóviles y que no replicar aquello, hay que replicar. No tendría ninguna de esto. Pero claro, lo que pasa es que esta operación se produce en un momento en el cual hay un enorme debate en Alemania sobre China sí, China no. Que después de la experiencia que han tenido con los rusos, me da que se lo están pensando. Yo creo que va a ganar al final el bando del China sí, porque tienen demasiados intereses en China como para decir que no, pero obviamente este tipo de cosas se las tienen que tomar con muchísima calma. Todo esto sucede en un contexto general en el cual Estados Unidos presiona, porque Estados Unidos ha vetado no solo a sus principales productores de microchips vender los más avanzados a China, sino ha vetado incluso a sus propios ciudadanos o incluso no nacionales estadounidenses, pero sí trabajadores que tienen la tarjeta verde que les permite trabajar en Estados Unidos, trabajar en determinadas empresas chinas. Han prohibido la compra en empresas estratégicas de componentes que incluyan microchips fabricados o montados en China, salvo que tengan una licencia especial, y la cosa pues va escalando. Y aquí es donde enlazamos con lo que contaba antes Jorge de Taiwán, que es, digamos, donde está el nudo gordiano de todo esto. Prácticamente a la escala que se necesita, nadie en el mundo tiene capacidad ahora mismo para producir microchips y semiconductores como para abastecer al mercado mundial, salvo Taiwán. Taiwán produce el 60% de los microchips mundiales y de los avanzados el 90%. Y entonces ahí está la pelea. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere retener ese control de esa tecnología en Taiwán y que no pase a manos chinas, y tiene dos planes. Tiene el plan A y el plan B. El plan A es retener Taiwán. En caso de que no pueda retener Taiwán, ya han empezado planes para que TSMC, que es la empresa taiwanesa de fabricación de microchips, ya está fabricando en Arizona unas instalaciones que replican las que tienen en la isla para producir semiconductores en Estados Unidos, y hay otros dos fabricantes también de microchips que están ampliando plantas, creando nuevas plantas y ampliando unas existentes en Ohio y al norte del estado de Nueva York para, digamos, blindar a Estados Unidos con producción de microchips nacionales. Lo mismo va a suceder en breve en Europa. Pues ya sí que se aprobó ya las ayudas para hacer una industria de semiconductores en Europa, y en breve van a empezar a lanzar las iniciativas. Así que, digamos, vamos, por lo menos en este campo, vamos a una política de concentración de bloques en términos de esto, y aquí, en esta carrera, sospecho que la gran perdedora va a ser China. La gran perdedora va a ser China por una cosa que apuntaba Jorge antes, porque es muy dependiente de esos microchips súper avanzados que vende Taiwán, pero esto creo que lo contó Óscar hace 2 o 3 meses, me parece, aquí en Geopolinómicos, y seguro que lo habrá contado en el canal. Esa empresa TSMC de Taiwán en realidad no es un fabricante de microchips, en realidad es parte de una cadena de valor global, que los microchips avanzados se diseñan en Estados Unidos, en Europa. Hay una empresa holandesa que es la que le manda las obreras para producirlo, y digamos que el TSMC lo que hace simplemente es producir a encargo de multinacionales europeas y norteamericanas esos microchips. ¿Que Taiwán cae en manos del gobierno chino? Va a tener microchips, sí, pero no los de última generación, porque los de última generación se diseñan. Y el problema que tiene China es que todavía no tiene capacidad investigadora suficiente para desarrollar microchips de última generación. Y Estados Unidos lo que quiere es cortarle. Claro, como Europa está hecha unos zorros, las empresas europeas tienen una presión de costes enormes por el lado de la energía, los chinos han dicho, vale, no podemos entrar en Estados Unidos, pero vamos a ver si colándonos por Europa podemos hacer algunas compras estratégicas, claro, camuflados como empresas suecas o holandesas, y seguimos teniendo acceso a esta tecnología.
Y esto es lo que parece que Europa se ha dado cuenta a tiempo y lo está vetando. Y aquí me voy a columpiar un poco. Yo creo más a instancias de la OTAN que de la Unión Europea, porque ha sido Stoltenberg el que ha sido más incisivo en impedir que tengamos una dependencia excesiva en industrias estratégicas de cadenas de suministro fuera de la Unión. Y así están las cosas. No está nada mal, porque además es claramente la industria estratégica del futuro. El que gobierne la tecnología gobernará en gran medida las posibilidades de influir en todo, porque les dará la ventaja competitiva de todo orden que puedas imaginar. Y la tecnología es, en realidad, el mundo donde ahora mismo estamos viviendo. Vivimos dentro de la tecnología, en todos los sentidos. Tecnología y energía. Es la base. Pero estaba refiriendo con la gente, mucho más la gente joven, y esto es vivimos en un entorno tecnológico. Viven en la tecnología, en el mundo cada vez más virtual. O sea, y el conocimiento que tienen las empresas y a través de las empresas pueden tener los estados sobre el comportamiento, los deseos, el funcionamiento, los próximos movimientos de compra, venta de las personas, incluso a quién van a votar, a quién no. La manera de influir que eso puede tener sobre las personas es inmenso. O sea, creo que hay estudios, el otro día escuchando en Radio 3, había un especialista, no me acuerdo del nombre lamentablemente, que estaba presentando un libro y él iba explicando cómo se hacen las estadísticas del número de veces, por ejemplo, que la gente toca la pantalla. Miles de veces al día. Que entre las 0 horas y las 5 de la madrugada siempre hay alguien un porcentaje muy alto que interacciona con la pantalla de su móvil. A través de la tecnología estamos en todo. Pero además, a través de la tecnología, el armamento se hace mucho más eficiente, el control de los demás se hace más eficiente, puedes influir y atacar a través de ataques. En fin, muchísimo. La tecnología se ha convertido en un elemento esencial, obviamente con la energía, pero esencial. Sí, más esencial. La energía es la base, es una función necesaria, pero no es suficiente. La tecnología es la que lleva. Y ahora vamos a un tecnonacionalismo. Esto es algo que ya se había comentado mucho hace mucho tiempo. Vamos a un tecnonacionalismo. O sea, la globalización se acabó en el sentido de que no nos podemos fiar unos de otros, tenemos valores completamente distintos, vosotros que seguir gobernándonos así y nosotros asado. Tenemos además los deseos de poder propios de cada una de las élites de cada uno de los países. Y aquí no hay amigos, sino bofetadas. No, aquí no hay amigos. Luego, es verdad que aquí otro de los grandes perdedores, yo creo el primer perdedor, por lo menos una temporada, no quiero decir que más adelante no podrán hacerlo, es China, lógicamente, porque va a tardar mucho en conseguir las capacidades tecnológicas para acceder, digamos, para coger a Estados Unidos, no a lo de Europa, porque Europa no está en esta carrera, ni se la espera, pero sí coger a Estados Unidos en esta carrera científica que recuerda mucho a la Guerra Fría, que entre otras muchas cosas fue también una carrera tecnológica y científica, y el que va a perder de largo, como no empieza a portarse bien, es Rusia, porque Rusia no va a tener acceso. Si los chinos van a tener problemas para acceder a tecnología de última generación, Putin, cuando se gaste todos los misiles que tiene armados con semiconductores de Taiwán y diseñados en Estados Unidos, Vladimir, te quedas a 2 velas, macho. Que Rusia no va a contar en el futuro. No va a contar. Sigue siendo una potencia militar considerable y hasta cierto punto política, pero militar, claro, pero es una potencia militar sin actividad. Convencional. Sí. Convencional, pero el otro día lo de Airbus era muy llamativo porque eran aviones relativamente viejos, no viejos, pero bueno, a lo mejor aviones que en servicio civil habían estado 20 años. El fuselaje sí que es verdad que lo tal, pero prácticamente, lo que es la estructura del avión no la tocaba. O sea, la sala, los motores, esto no cambiaba, la cabina, no cambiaba prácticamente nada. Pero claro, toda la tecnología que llevaba de nuevo, toda fuera y toda volver a montar que tecnología. Luego tienes un avión nuevo. En realidad tienes un avión nuevo. Sí. Entonces empezaban a meter unos sistemas inteligentes que hacen virguerías para que el avión pueda repostar en lugar de no sé cuánto tiempo, no sé cuánto menos. Y esa es la clave de esta revolución que estamos viviendo. Y es ahí donde Estados Unidos no quiere perder la ventaja competitiva que tiene en estos momentos. Pero claro, si le deja seguir a China adquiriendo esa tecnología, pues además los chinos en esto son buenísimos. Es que en menos de 5 años les han cogido. Entonces no quieren quedarse, no quieren darles
Esa alegría. No quieren darles esa alegría. Luego, eso sí, Biden, pues oye, se va a hablar con Xi Jinping, ¿qué tal la familia? ¿Cómo va? Y no sé qué, pues aquí no pasa nada. No sé si lo habéis leído, esta mañana lo he leído, que han estado a punto de pegarse bofetadas un barco chino y un barco estadounidense en el mar de... Sí, porque se ha metido el destructor este famoso que anda por ahí dando vueltas por el mar del sur de China, pues se ha metido en las aguas que los chinos creen que son suyas, las Spratly, de no sé qué islote por ahí, han montado los chinos en cólera, no sé si han mandado un barco, los otros se han ido por otro lado, en fin. Pero estos son, digamos que dentro de este marco general... Se escucha pues reírse incluso. Nos hemos engañado, nos vamos, ahora volveremos otro día. Entonces, son cosas de estas... casi que diría que más folclóricas que otra cosa, comparado con esto, que esto sí que va a tener bastante fondo y como dice Óscar, esta regionalización, lo que nos va a llevar al final es que la inflación... no sea tan transitoria como pensabas. Hombre, transitoria es... Ahora se ríe, pero ahora... Luego te invito a lo que quieras. No. Que ahora les voy a dar, espérate. ¿Cuál ha sido la inflación de noviembre en España? No sé. El 6,1. Pero la suya... ¿Cuánto era este verano? El 10. Va para abajo. O sea, vamos a ver, vacaciones. O sea, en enero estamos con la inflación objetivo del Banco Central Europeo. Espérate que te saco el Excel. Es que ayer hice el Excel. A ver, inflación. En enero te puedes ir a la playa. Ya podéis ver que juega con ventaja. Porque sabe que lo que voy a decir, me hace un análisis de inteligencia y se lo trae preparado. Me cachis en la leche. Este no es el Menos mal que lo ha perdido. No, tengo aquí un Excel, pero no es el Excel que quiero. Es que estuve sacando el otro día las ponderaciones y estuve sacando... En el IPC español. Hice el cálculo de la inflación, efectivamente, tienes toda la razón. Que estaba viendo cuánto tenía que caer el índice general para que se produjese el pasar del 7,3 al 6,9. Eso, pasar de... Entonces estábamos, el índice general en octubre era el 109,866. 109,866. Con que bajara a 109,800, ya la inflación pasaba de 7,3 a 6,9. Cambiaba de numerito. Así de sencillo, Claro. Y para que subiera tenía que pasar, tampoco mucho, de 109,866 a 110. Entonces, perdón, eso se mantenía en el 7,1 para que no bajara del 7. O sea que, con variaciones muy pequeñas, entonces yo estaba viendo las noticias de ha bajado la gasolina, al final de mes ha subido el gas porque hace más frío, pero es justo a final de mes, se ha contenido el precio de los alimentos, digo, pues va a bajar. Pero además, va a bajar seguro. En febrero, que se puso el año pasado el barril de petróleo a 110, me parece que estaba, pegó aquel subidón y luego siguió subiendo. Ahora, con los precios que tiene ahora, que el petróleo sigue bajando, está a 80, el euro se está apreciando, con lo cual estamos pagando más barato el petróleo. Yo diría, fíjate que en marzo tenemos deflación. Deflación directamente. Es cierto también que hay un pequeño efecto base, que me parece que estábamos en octubre del año pasado en el 5,1 y en noviembre en el 5,5, algo así, que tampoco hubo mucha diferencia. Con lo cual, es verdad que aquí es bajada. Claro, o sea, bajada. No crecemos tanto, no crecen tanto. Cada vez seamos cuidadosos con los términos. No está bajando la inflación, no. Está bajando el ritmo al cual crecen los precios. Por favor. Y lo que veremos seguramente a principios de año será que la inflación va a bajar por debajo de la subyacente. Como están bajando mucho el precio de la energía, y esto no es un fenómeno extraño, sino que esto sucede, es un rebote normal. Sucede, no voy a decir muy a menudo, pero sucede en el pasado muchas veces. Que de repente la general baja por debajo de la subyacente. Porque la subyacente, digamos, tiene más inercia y tarda más en recoger los efectos de la... Lo que pasa es que tenemos aquí un infortunio, ya hablando de España, es que no existen datos que yo sepa de los márgenes empresariales. La encuesta de actividades empresariales suele hacerse una idea de cómo están los márgenes y hace 2 encuestas, hablaba de ellos, la siguiente no, pero es que la encuesta nunca pregunta, oiga, hágame usted el margen. Le dice, ¿cómo va la cosa? Sí. ¿Va mal, mejor, peor? No es cuantitativo. Entonces no tenemos un cálculo que te diga, los márgenes empresariales están subiendo más o menos, porque ahí estaríamos viendo de qué forma la subida de los precios, de los costes se están trasladando a los precios y ahí aparece en la subyacente, en los productos elaborados. Claro, la subyacente es quitar los productos no elaborados y la energía. Claro. Pero seguimos con una inflación desde hace mucho tiempo, gente. No llevamos nada, de verdad. Desde el año pasado. Fíjate, nada, vamos a ver, el tiempo histórico que es un segundo. Como me dijo el otro día Cristina Almeida, yo conseguí
crédito en los años 80 al 12% para la casa. ¿Cuánto lo tenéis ahora? ¿En 2,5? Me miraba como diciendo, ¿de qué carajos quejáis, niñatos? Y era como, vale, Cristina, no me pegues. No eran los mismos precios. No eran los mismos precios para nada. Vamos con la recomendación bibliográfica de la semana. Vamos. Bien, recomendación que tengo aquí. Yo es que no me despego de esta maravilla que me compré hace mucho tiempo, ya está renovada, obviamente. Y hoy vamos a recomendar un cómic que me parece muy entrañable, Persepolis, el cómic de Marjane Satrapi. Un cómic que es muy viejo, tiene más de 20 años. Persepolis se publicó, yo creo que en el año 2000, esperadme que lo vea, primera edición, enero de 2003 en castellano, primera edición en francés en 2001. ¿Qué cuenta este cómic Persepolis? Pues este cómic cuenta la historia de una niña que, ¿cómo decirlo?, accede a la conciencia de qué es lo que le está ocurriendo en la vida, como todos, más o menos 7 u 8 años, sí, en el momento en que se produce la revolución islámica en Irán. Entonces, de estar en un colegio internacional francés, en el liceo, con alumnos y alumnas mezclados y tal, pues pasa ese curso a tener que llevar velo, una clase solo de niñas, y a empezar a acostumbrarse a vivir en un mundo en el que antes sus padres, activistas de izquierdas, tenían mucha actividad política, a un mundo en el que no se puede decir, no se puede hacer nada, estás perseguido por todo y sobre todo estás perseguido por los hábitos que tenías en el pasado. Hábitos que tienen o incluyen también el vestuario, la vestimenta. Y por lo tanto es un cómic que hay que leer hoy en día precisamente cuando vemos las manifestaciones en Irán y la oposición de las mujeres a que les impongan los velos y las estrictas normas de vestimenta que la revolución islámica, por cuestiones de pudor y de respeto a las tradiciones religiosas, pues hacen caer sobre la gente. Como la gente no se puede imaginar lo que es vivir bajo un régimen de ese tipo, este tipo de obras son especialmente interesantes. Esto es una obra autobiográfica. Marjane Satrapi, cuando llega a la mayoría de edad, puede irse a estudiar a Francia y además se va para no volver. Claro. Incluso su madre, en la última página del cómic, le dice eso, te prohíbo regresar. O sea, tu mundo es otro y no es esta birria que tenemos montada aquí, en donde vemos de todo. O sea, no se podía beber, no se podía fumar, se les perseguía prácticamente por todo. Es verdad que ella hace, y es muy bonito en el cómic, hace una pequeña y rapidísima, pero muy acertada historia de Persia, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, todos los gobiernos diversos extranjeros que han caído sobre Persia, lo que fue el desastre del colonialismo británico y estadounidense a partir de las guerras mundiales, incluso también del ruso, en el momento en que Rusia y el Reino Unido dominan y se reparte. Y se lo habían repartido, y luego las intervenciones de Estados Unidos que dan al traste la posibilidad de que aquello pudiera haber tenido algún otro viso un poco mejor, primero con apoyar el golpe de Estado del primer Reza, del padre del Shah, luego el golpe de Estado contra Mossadegh, en fin, todos esos desastres que han ido cayendo sucesivamente y también la falta de ojo que tuvieron los izquierdistas iraníes con lo que se les estaba viniendo encima. Ellos creían que iban hacia un lado. Hay un momento de Marjane muy divertido, le regalan un cómic en el que discutían, eran Marx y Descartes. Descartes le decía que no existe la materia a Marx y Marx le decía, ¿cómo que no? Le tengo una piedra en la cabeza para demostrar que el materialismo era superior. O sea, ya vivían un medio en el que ese izquierdismo, ese marxismo existía. Y cómo estos marxistas no logran ponderar lo que va a suceder a continuación cuando logren echar al Shah, todos colaborando conjuntamente con los islamistas y los islamistas se hagan totalmente con el poder y de repente cierran al país y lo lleven al siglo XIV directamente. Entonces, como estamos en esa dinámica ahora de la población iraní muy valientemente oponiéndose a este primitivismo, vamos a llamarlo así, ya hemos visto a los jugadores de fútbol de Irán cómo tuvieron que plegar velas en el siguiente partido y tener que cantar el himno. Bueno, pues como estamos en esto, yo creo que es un buen ejercicio que os echéis un ojo al libro al cómic de Marjane Satrapi, que es absolutamente interesante. Supongo que muchos lo conoceréis, pero los que no lo conozcáis es extremadamente recomendable. Lamentablemente, me leí hace mucho tiempo un cómic que iba por las mismas líneas, en el que había una joven iraní que logra conseguir tener un coche.
Intenta conducirlo, claro, pero no he logrado encontrarlo. No he logrado encontrarlo. Y no me acuerdo ni el título ni del autor, de la autora. Si alguno de vosotros se acuerda de ese magnífico cómic, porque también era lo mismo. O sea, es la joven que llega allí y dice, pero es que yo también quiero moverme, yo quiero funcionar como estos. Por ejemplo, Marjane se atrapa y cuenta cómo la para la policía rigorista del vestido porque lleva unos calcetines rojos y se le veían. O sea, el pantalón tiene que ser de tal forma que no llegue. Que no llevara... O, por ejemplo, el asunto del pelo. Es que el pelo es demasiado erótico y erotizante. Entonces, ustedes tienen que cubrirse el cabello. Y entonces tiene una bronca la profesora de Marjane con Marjane y llaman al padre y le empieza a decir, es que la niña se quita el velo y todo eso está... Sí. Y el padre le dice, pues si el pelo es tan peligroso, ¿por qué no se quita usted ese mostacho que tiene? Entonces el cómic no tiene desperdicio, es un cómic de leer, es un cómic de leer mucho. Sí. Algunas veces os parecerá que es demasiado literal, y es cierto, porque Marjane está contando la historia, entonces los personajes sueltan discursos a veces, en vez de hacer comentarios. Pero yo creo que es uno de esos cómics clásicos, tuvo un grandísimo éxito, incluso se llevó a la pantalla. Bueno, pues si no lo leéis, recomendación para saber de qué va el Irán de la Revolución Islámica. Vivir allí. El interior. Que es algo muy importante, porque la gente cuando está, y esto es muy habitual, cuando empezamos a hablar de las pseudodemocracias que existen en Occidente, comparados con ese tipo de democracia distinta que hay en otros países autócratas, orgánicas. La gente no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Democracias no tienen ni puta idea de lo que está hablando. Entonces es algo que empieza a ser bastante ofensivo. Cuando la gente te dice, es que ustedes viven en pseudodemocracia. Vaya usted a la mierda, vaya usted a la mierda, sinceramente. O sea, no fastidiemos, no fastidiemos. Porque es que la gente que vive en esas otras democracias, joder, ¿cómo vive? O sea, comparen usted con lo pues que muy mal, muy mal. ¿Que esto tiene fallos? Pues sí, intentaremos corregir. Siempre lo decimos, el flujo siempre es hacia las democracias, no al revés. Yo no conozco gente que emigre a China de aquí, de Occidente, porque vivimos fatal. ¿no? Bueno, a China yo no sé si porque tiene mucha gente que trabaja en tecnología, sí. Se voy a trabajar, pero no creo que se queden ahí. Yo creo que porque sobraban en Silicon Valley, pero no, sí, posible. No creo que... Bueno, y como hoy no tenemos preguntas, porque hoy hemos tenido que hacer el programa en diferido, lamentablemente, por las múltiples obligaciones que tenemos, entre ellas irnos de vacaciones el jueves que viene, que es fiesta, que también tendremos que hacer el programa en diferido. El jueves que viene no, mañana, ¿no? Mañana porque tenemos otras historias. Nos vamos ya. La semana que viene lo haremos también como diferido. Cuando voté en quinto de carrera, que hicimos vacaciones del 2 de diciembre hasta el 9 de enero. ¿Qué, eras delegado tú o qué? No, era Blanca, pero se lo dijimos a Rafael. Y dijimos, mira, hemos pensado que entre el puente había la huelga aquella famosa del 14D y como pilla la vacaciones, ya hasta enero no venimos, dijo Rafael. Qué barbaridad, digo, pues es lo que hay. Como era Rafael, que me acuerdo, siempre me llevaba 3/4 de la tarde a clase y un día le dije, pero vamos a ver, profesor, ¿no podría venir usted puntual? Y me dice, somos españoles, Óscar. Claro, ante semejante argumentación, ¿tú qué puedes decir? O sea, a callar. A callar. Vale, venga. Y así, bueno, como mañana vamos a estar con él, va a ser un día feliz, pues por eso no hemos podido hacer el... Mañana pues ya puedes decirlo de la bomba informativa. Y con esta bomba informativa cerramos el programa por esta semana. Muchas gracias, Jorge Turno. Muchas gracias, Ángel Rodríguez. Oscar. Y vamos a ver si encuentro algo para salir. Un cierre de transmisiones. A ver.